Tenga la bondad de buscar en su Biblia el Salmo 42. Después de un momento empezaremos a leer desde el versículo 5. Hoy hablaré acerca de la depresión. Cómo levantarse cuando está caído espiritual y emocionalmente, y usted cree que no puede levantarse. Recuerde, lo que voy a compartir con usted nada tiene que ver con caídas físicas. Estas le pondrán magulladuras en el cuerpo, moretones, y en el peor de los casos, algún hueso roto. Pero las caídas espirituales y emocionales tienen connotaciones mucho más importantes. Y no me referiré necesariamente o exclusivamente a eso de no sentirse bien frente a ciertas cosas o cuando enfrenta ciertas situaciones. Alguien le preguntó a una señora, ¿qué hace usted cuando se encuentra en un basurero emocional? Y ella contestó, pues para olvidarme del asunto, voy y me compro un sombrero. Su esposo, al escuchar decir eso, hizo el siguiente comentario. Ahora me explico por qué tus sombreros son tan raros. Hay ocasiones en que nos desanimamos cuando no estamos felices acerca de algo o de alguien. O cuando perdemos el trabajo o tenemos un accidente de tránsito. O cuando alguien nos dice algo negativo sobre nosotros. Pero no me refiero a esto. Hablo de la depresión, ese profundo sentimiento de desesperación que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible. Es un asunto que envía gente a los hospitales o causa que las personas simplemente desaparezcan de su círculo social. En ocasiones, cuando nos sentimos mal, es como si estuviéramos en una tormenta. Llega y se va. Pero la depresión es como una neblina que está constantemente presente, bloqueando el sol que trata de llegar a nuestras vidas. Y quiero que piense conmigo primero en lo que voy a llamar el serio problema de la depresión. Ahora sí, veamos el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El rey David escribió estas palabras, y él estaba deprimido, y estaba hablando consigo mismo. Hago un breve paréntesis aquí para informarle que el Instituto Nacional de Salud Mental reportó que la depresión es, tristemente, un negocio de más de $1 billón anuales. O sea, lo que la gente gasta para ser tratada de depresión. Y en lo que yo investigué para preparar este mensaje, descubrí que hay millones de norteamericanos que sufren de depresión, y supongo que esa es una lamentable realidad en todos los países del mundo. ¿Sabe usted que es muy difícil animar a una persona que sufre de depresión? Tal pareciera que nada le hace sentir mejor. Por eso digo que la depresión es un problema serio, y quiero compartir con usted una lista que encontré que describe lo que es la depresión. Esta lista le revelará si usted o un miembro de su familia o algún amigo sufre los efectos de la depresión. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena. Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. ¿Quiere saber si usted está deprimido? Aquí está la lista para que se haga una honesta evaluación. ¿Ha perdido toda iniciativa? Tal vez súbita o lentamente usted siente que quiere tirar la toalla. Siente repentinos deseos de llorar sin causa aparente. Se despierta de pronto por la noche y ya no puede volver a dormir. Se despierta por la mañana sintiéndose fatigado. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en su propia muerte
o con pensamientos suicidas? ¿Alguna vez suspira incesantemente o como si algo pesado le oprimiera el pecho? ¿Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión? Se vuelve a veces irritable y choca o pelea fuertemente con otros sin ninguna razón aparente. Está consciente de que nada, absolutamente nada le entusiasma. Permítame aclarar que esa no es mi lista. Pero estoy seguro que es la lista de alguien. Amigo, esa es la depresión de alguien que está deprimido o deprimida. Y a lo mejor alguno de quienes me escucha dirá: pastor, ese mensaje no es para mí porque yo no estoy deprimido. Felicitaciones. Pero sabe, alguien que usted conoce lo está. Y usted puede ayudar a ese alguien. ¿Está seguro o segura que usted no necesita ayuda en esta área? ¿Cómo puede levantarse cuando está caído? La depresión es una enfermedad mortal que manda a mucha gente a los hospitales y a otros a la tumba. Es la tercera causa de mortalidad en ciertas categorías y edades. Aquellos que hemos estado en el ministerio el tiempo suficiente, sabemos cuando vamos a una tumba a enterrar a un cónyuge, que no pasará mucho tiempo sin que tengamos que enterrar al otro. Y si usted me dice: oh, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. Permítame decirle algo. Los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra del árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo. No una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que han existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y calor humano tuvo períodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder, a veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. Cuando el rey David en el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Exteriormente, cuando esto sucedió, él tenía la razón de estar deprimido. Perdió a su hijo Absalón, a quien amaba profundamente. A pesar de que Absalón se sublevó contra su padre, lo traicionó, trató de arrebatarle el reino y David tuvo que huir para salvar su propia vida. Luego Absalón muere trágicamente. En 2 Samuel 18:33 leemos: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David huyó para salvar la vida. Él debía ser el rey. Pero perdió su fortuna, perdió su hogar, perdió su poder, perdió todo respaldo financiero. Y como si todo esto fuera poco, David pecó contra Dios. Cometió un horrible, terrible pecado que le costó la vida a su tierno hijo. Y luego su hija fue violada por su propio hermano.
y tuvo una esposa que fue asaltada sexualmente, y ahora su hijo rebelde, Absalón, había encontrado la muerte en forma trágica. La nación sobre la cual David se suponía que era rey estaba en turbulencia. Así que exteriormente David tenía toda la razón para estar deprimido. Las cosas no podían estar peor que lo que estaban. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este salmo es un caso clínico de depresión. En primer lugar, David tuvo lo que yo llamo sequedad espiritual. Miremos, por favor, los primeros 2 versos de este Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David está sediento de Dios, pero siente como que si Dios estuviera lejano. David se siente como un ciervo rodeado por una jauría de perros de caza. Siente su sequedad espiritual, siente el temblar de su alma y piensa que a lo mejor Dios ya se olvidó de él. Mire lo que dice en el verso 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? David está sediento de Dios, pero Dios parece que estuviera a años luz de distancia. ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sequedad espiritual. Dios no se había olvidado de él. Ese no es el punto. Y el rey continúa su lamento en el verso 3 diciendo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y aquí me imagino a David llorando incontrolablemente, este poderoso hombre de Dios, ahora llorando como una criatura. Todos tenemos momentos de tristeza, pero no siempre de llanto incontrolable, aunque puede ser así. Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina continua durante el día nublado. David siente vergüenza y se siente derrotado. Mire lo que dice en el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Él sabe que sus enemigos están burlándose de él y está avergonzado. Se siente como un indigno testigo de Dios, y por supuesto que lo fue. Sabe, a veces, aun estando en evidente pecado, tratamos de testificar, pero no tenemos ni el poder ni el gozo para hacerlo, y no tenemos la victoria, y esto aumenta nuestra vergüenza. El sentido de culpa de David le hizo pensar que era una desgracia delante de Dios. Y todo era peor por las recurrencias de sus memorias. Mire lo que dice en el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David recordaba mejores días. Miró retrospectivamente aquellos días cuando tuvo gozo y paz junto con la multitud, alabando a Dios en la casa de Dios. Y ahora todo eso no era más que un recuerdo. Ya no era nada real para él, y hacía que todo su dolor, toda su turbación fuera más vívida, y sentía que esos hermosos días que antaño experimentó, los había perdido para siempre. Y como si eso no fuera suficiente, él estaba abrumado por las circunstancias. Miremos lo que David dice en los versos 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. El río Jordán es llamado el río de la muerte. La palabra Jordán literalmente significa descenso y juzgamiento.
Comienza en el Monte Hermón, que está casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y desciende por un tortuoso camino hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto está a casi 450 metros por debajo del nivel del mar. Y el río Jordán fluye hacia el Mar Muerto para no volver a aparecer. Así que, en la tipología bíblica, Jordán ha sido la representación de muerte y desesperación. Y David siente que está totalmente inundado por las circunstancias. Las aguas de Dios están sobre él. Está cubierto de problemas y no sabe hacia dónde dirigirse. Está absoluta y totalmente abrumado por las circunstancias. Y quiero decirle que estadísticamente, personas así son suicidas. Un jovencito de 16 años escribió la siguiente carta antes de suicidarse. Querido mundo, yo no quiero que me corten el pelo. Yo no quiero cuidar niños. Yo no quiero ir a ver a Gina mañana en el colegio. Yo no quiero hacer mis deberes de biología, de inglés, de historia, ni de ninguna otra materia. Yo ya no quiero estar triste o solo o deprimido. No deseo comer, ni beber, ni conversar, ni dormir, ni respirar. Sencillamente ya no quiero vivir. Papá, mamá, no es culpa de ustedes. Solo que no me siento libre, me siento enfermo, triste y solo, aunque esté rodeado de mis padres, hermanos, compañeros y amigos. Eso, mi amigo, es depresión y es muy, pero muy triste. La depresión es un serio problema. En segundo lugar, quiero que sepa y vea que hay una provisión espiritual para la depresión. Gracias a Dios, usted no tiene que estar deprimido. Dios ha hecho provisión para usted, para mí, para nuestras familias y para nuestros amigos, para todos aquellos que sufren depresión. Primero, usted tiene que mirarse interiormente y analizar su corazón. Veamos el Salmo 42, los versos del 5 al 7. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y roca mía, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero ahora quiero que note en forma particular que David comienza a hablar consigo mismo. Y si usted me pregunta si uno puede hablar con uno mismo, pues le diré que sí, David lo hizo. Y no me diga que usted nunca ha hablado con usted mismo, porque francamente no se lo voy a creer. Porque todos lo hacemos, consciente o inconscientemente. Note que David está hablando con su alma. El alma es el ego que vive dentro de cada uno de nosotros, no es el espíritu. El espíritu es su naturaleza espiritual, su alma es su naturaleza emocional, su mente, sus emociones, su voluntad, y David le habla a su alma. En el próximo programa terminaremos este estudio bíblico sobre la depresión, y espero que esto no lo deprima ahora. Antes de finalizar y sabiendo que la depresión no hace acepción de personas y la sufren santos y pecadores, permítame preguntarle en forma personal, ¿ha depositado su fe en el Señor Jesucristo? ¿A quién recurre cuando está deprimido? Recuerde que la causa de la depresión puede ser externa, pero la solución es interna, íntima, personal. Si usted aún no tiene a Jesús en su corazón, puede hacerlo este mismo momento. Ore con sus propias palabras de la siguiente manera. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, que fuiste a la cruz para pagar la culpa de mis pecados, y que Dios te resucitó de entre los muertos. Este mismo momento te acepto en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y te ruego que tomes el control total de mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias por darme nueva vida. Y ayúdame a vivir de tal manera para que pueda traer honra y gloria a tu nombre.
Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión espiritual con sinceridad y fe, usted es ya parte de la familia de Dios. Hola y bienvenidos una vez más a El Amor que Vale, el ministerio radial de enseñanza bíblica del Dr. Adrian Rogers. ¿Cree usted que Dios le abandona en los momentos más difíciles de su vida? El Dr. Warren Wiersbe fue un gran maestro bíblico, y él dijo que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Eso nos debe recordar siempre que como hijos de Dios no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Algunos piensan que de alguna manera Dios les ha olvidado o que Dios les ha fallado. No. Dios ni se ha olvidado de usted ni le ha fallado. David se sintió así. Mire la pregunta que hace en el Salmo 42:9. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? No, Dios no se había olvidado de David. Y si usted me dice, pastor, realmente no entiendo esto, yo le diré que no tiene que entenderlo. Es más, el hecho de que no lo entienda pudiera ser parte del juicio y de la prueba. Dios transformará su calvario en una Pascua y convertirá cada una de sus lágrimas en perlas preciosas. Dios pondrá su hermoso arco iris de su gracia sobre sus pesares y quebrantos. Espere en Dios. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el Dr. Adrian Rogers concluye la enseñanza: cómo levantarse cuando está caído. Voy a comenzar este programa haciendo un resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Entre otras cosas, dije que hay ocasiones en que nos desanimamos cuando no estamos felices acerca de alguien o de algo, o cuando perdemos el trabajo o tenemos un accidente de tránsito, o cuando alguien dice algo negativo sobre nosotros. Pero no me refiero a esto. Hablo de la depresión, ese profundo sentimiento de desesperación que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena. Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. ¿Quiere usted saber si está deprimido? Aquí está la lista para que se haga una honesta evaluación. Ha perdido toda iniciativa. Tal vez súbita o lentamente usted siente que quiere tirar la toalla. Siente repentinos deseos de llorar sin causa aparente. Se despierta de noche y ya no puede volver a dormirse. Se despierta por la mañana sintiéndose fatigado. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en la propia muerte, la suya, o con pensamientos suicidas. ¿Alguna vez suspira incesantemente o como si algo pesado le oprimiera el pecho? Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión. Se vuelve a veces irritable y choca o pelea fuertemente con otros sin ninguna razón aparente. Está consciente de que nada, absolutamente nada le entusiasma. Y si usted me dice, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. Permítame decirle algo, los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que le pidió a Dios que lo matara. Jonás,
poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra de un árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo, no una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que ha existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y de calor humano tuvo períodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder. A veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. La nación sobre la cual David se suponía que era rey estaba en turbulencia. Así que exteriormente David tenía toda la razón para estar deprimido. Las cosas no podían estar peor de lo que estaban. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este salmo es un caso clínico de depresión. En primer lugar, David tuvo lo que yo llamo sequedad espiritual. Miremos, por favor, los primeros 2 versos de este Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David está sediento de Dios, pero siente como que si Dios estuviera lejano. David se siente como un ciervo rodeado por una jauría de perros de caza. Siente su sequedad espiritual, siente el temblar de su alma y piensa que a lo mejor Dios ya se ha olvidado de él. Mire lo que dice en el verso 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? David está sediento de Dios. Pero Dios parece que estuviera a años luz de distancia. ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sequedad espiritual. Dios no se había olvidado de él. Pero ese no es el punto. El rey continúa su lamento en el verso 3 diciendo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y aquí me imagino a David llorando incontrolablemente, este poderoso hombre de Dios ahora llorando como una criatura. Todos tenemos nuestros momentos de tristeza, pero no siempre de llanto incontrolable, aunque puede ser así. Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina continua durante un día nublado. David siente vergüenza y se siente derrotado. Mire lo que dice en el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabía que dentro de usted hay alguien que constantemente le está hablando? Es la vieja naturaleza, su alma no redimida ni santificada. Y su alma le habla y le dice, tienes razón de sentir pena por ti mismo. Nunca lo lograrás. No tienes lo que se requiere. Este es el final. La vida no vale la pena vivirla. Y David responde a su alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y este es el momento en que usted toma control, sostiene firmemente a su alma frente a usted, le mira directamente a los ojos y le habla. Eso es lo que David hizo cuando le dijo, alma, ¿por qué te sientes así? Usted tiene que mirarse íntimamente, interiormente, y analizar su corazón. ¿Por qué está deprimido?
Yo no estoy diciendo que no tiene razón para estar deprimido. Tal vez alguna persona amada ha fallecido, su cónyuge, un hijo o una hija, un entrañable amigo. Si eso es verdad, entréguele su dolor a Dios, comparta su pena con quienes le aman y tenga en cuenta que a pesar de cómo se sienta, la vida no ha terminado para usted. Tal vez tiene el corazón destrozado. Alguien a quien amaba profundamente le ha engañado. Tal vez un esposo ha abandonado a su esposa por otra mujer, o a lo mejor una esposa ha dejado a su esposo por otro hombre. Tal vez esté enfrentando el dolor de un noviazgo roto súbita y amargamente. O pudiera ser que los padres no hacen sentir bienvenidos a sus hijos que se fueron del hogar como las ovejas negras de la familia. Si usted está viviendo estas u otras amargas experiencias, escúcheme. Rehúse el estar rumiando estas cosas una y otra vez. Eso no es bueno. Analice las cosas. Si alguien le ha destrozado el corazón, vea qué es lo que ha aprendido de esa experiencia y comience a buscar y tener nuevas amistades. Tal vez usted ha pecado y está siendo perseguido constantemente por el fantasma de su culpa. ¿Qué debe hacer? Confiese su pecado a Dios. Y si tiene que pedir perdón a alguien, hágalo. Si tiene que restituir algo a alguien, hágalo sin demora de tiempo. Mientras más se demore en hacerlo, más difícil le será el realizarlo. Haga lo que tiene que hacer ya. Y cierre la puerta de ese pasado. Analice, mire su propio corazón y pregúntese, ¿por qué estoy abatido? Pero necesita hacer algo más. No solo un análisis íntimo de su corazón, sino que mirando hacia arriba, reconozca que necesita ayuda una vez que ha identificado el problema. Noten los versos del 7 al 9 lo que David dijo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué es lo que David está haciendo ahora? Pues mirar hacia arriba. No solo interiormente para ver por qué me siento así, sino mirar hacia Dios y decir, Dios, tú eres mi ayuda y mi esperanza. Tú me cubrirás con tu misericordia. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Estoy seguro que alguien me dirá, pastor, lo que yo estoy pasando usted no lo comprende. Mi amigo, ese no es el punto. Cierto, yo no lo comprendo, pero Dios le comprende. Y no solo que le comprende, sino que le ama y quiere cuidar de usted. Él es su ayudador, aun cuando usted no lo entienda. El doctor Warren Wiersbe fue un gran maestro bíblico, y él dijo que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Eso
nos hace recordar siempre que, como hijos de Dios, no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Algunos piensan que de alguna manera Dios les ha olvidado o Dios les ha fallado. No. Dios ni se ha olvidado de usted ni le ha fallado a usted. Pero David se sintió así. Mire la pregunta que hace en el verso 9. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? No, Dios no se había olvidado de David. Y si usted me dice, pastor, realmente no entiendo esto, yo le diré que no tiene que entenderlo. Es más, el hecho de que no lo entienda pudiera ser parte del juicio y de la prueba. El poeta norteamericano Robert Frost, en uno de sus poemas, dijo: era esencial para el juicio que usted no lo entendiera entonces. Tenía que parecer sin significado el tener significado. Esto no tiene ningún significado para usted. Verá, podemos confiar en Dios para cualquier cosa si entendiéramos el porqué. Pero Dios no nos deja entender el porqué todo el tiempo para que podamos conocer el quién y podamos confiar en Él en aquello que no entendemos. Andrew Murray fue un extraordinario hombre de Dios y dijo lo siguiente: en tiempos de problemas, aquellos que confían en Dios deben primero decir: Él me trajo hasta aquí. Es por su voluntad que me encuentro en esta situación. Y Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia en este juicio para comportarme como su hijo. Él hará que este juicio sea una bendición, enseñándome las lecciones que Él quiere que aprenda y trabajando bajo su gracia ya concedida. Finalmente, en su tiempo, Él le librará nuevamente. ¿Cómo y cuándo? Bueno, solo Él lo sabe. Así que cuando usted está en dificultades, diga: estoy aquí primero por la voluntad de Dios, segundo bajo su cuidado, tercero bajo su entrenamiento y cuarto en su tiempo. Alguien dijo: Dios es demasiado bueno para no ser bondadoso, demasiado sabio como para cometer errores. Y cuando no podamos ver su mano, podemos confiar en su corazón. Mírese interiormente y analice su corazón. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y Dios quiere que le diga a alguien que me está escuchando este momento, sin que importe cuán difíciles sean las circunstancias, que Dios está con usted. No pierda la esperanza. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para usted. David le habló a su alma y le dijo: espera en Dios. Ahora, esperar no significa un deseo vano. Significa una seguridad definitiva basada en la anticipación. Hay solo dos lugares en donde toda esperanza es imposible. El uno es el cielo, porque ya no necesitamos ninguna esperanza, todo será realizado. El otro lugar es el infierno. Si usted muere sin ser salvo, se irá al infierno y quedará fuera de toda esperanza. Pero la esperanza siempre es posible. Mi amigo, lo que encontramos en Jeremías 29:11 es para usted ahora mismo. Escuche lo que dice ese versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, un futuro y una esperanza. No permita que Satanás apague la vela de la esperanza. Usted necesita mirarse interiormente y analizar su corazón. Necesita mirar hacia Dios y saber que habrá ayuda. Necesita mirar al frente y darse cuenta que hay esperanza. Dios transformará su calvario en una Pascua y convertirá cada una de sus lágrimas en perlas. Dios pondrá un hermoso arco iris de su gracia sobre sus pesares. Espera en Dios.
Él va a llenar las más profundas necesidades de su corazón. Y Dios nunca estará satisfecho hasta que el más grande deseo suyo sea Él mismo. Hemos hablado del serio problema que es la depresión y de la esperanza que hay para usted. ¿Cuál es la promesa segura contra la depresión? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Si usted está caído espiritual y emocionalmente, puede levantarse. Y si hoy se siente deprimido, recuerde que Dios le ama. Ni una hoja cae al suelo sin que Él lo sepa. Sé que a veces abrazamos a las personas, les damos unas palmaditas en la espalda y les decimos que las cosas van a mejorar. Pero, mi amiga, mi amigo, escúcheme. Aparte de Jesús, no hay una verdadera esperanza para el mundo. Anoche, mientras meditaba en este mensaje que estoy compartiendo con usted, dije, Señor, no quiero hablar sobre la depresión. Quiero hablar más bien sobre algo feliz o algo realmente animador. Y el Señor me dijo, Adrián, hay alguien que necesita escuchar ese mensaje. Hay muchas personas sufriendo de depresión. Debes entregar ese mensaje. Así que, de Dios a usted, déjeme decirle algo. Si usted está caído, puede levantarse. Dios tiene una manera para usted. Y no es psicología popular barata, ni una palmadita en la espalda diciéndole las cosas van a mejorar. Espere en Dios, Él le ayudará hasta el final. Tenga la absoluta confianza que usted está protegido y abrazado por los eternos y poderosos brazos de Dios. Si es que usted es un hijo de Dios, por haber recibido a Jesús en su vida. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, ¿por qué no recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor ahora mismo? Si con fe y sinceridad se lo pide, Él le salvará instantáneamente y le guardará continuamente. Él nunca le olvidará ni le dejará. Con sus propias palabras, usted puede decir una oración como la siguiente. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Señor, sé que tú moriste en la cruz para salvarme y derramaste tu sangre para pagar la culpa de mi pecado. Gracias por amarme de esa manera. Este mismo momento deposito toda mi fe y confianza en ti y te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Límpiame. Ayúdame a vivir para ti, porque tú moriste por mí. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Si usted en forma seria y convencida hizo esa decisión por Jesucristo, le invito a que nos escriba y comparta con nosotros su decisión. Queremos gozarnos espiritualmente con usted. You have changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love. Never felt that before. You have changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love. Never felt that before. You are not only good by heart, but you also have a good soul. I'm lucky to find someone as wonderful as you are. I am so thankful.
beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I wanna thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I admire the way you are always there for me. I admire the ways you always take care of me. I admire the way you give your all just to see a loving smile on my face. I admire the way you love me. I wanna thank you for your unconditional love for me. You are. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.